Buenos días, queridos y queridas estudiantes de primero medio. Nos encontramos en la ficha número 9 y el objetivo que nos convocó hoy día es poder caracterizar la República Conservadora mediante el ideal portaliano. Por lo tanto, si bien en la cápsula anterior nosotros trabajamos el periodo de organización que termina en 1830 con el triunfo conservador en la Guerra Civil, ahora pasaremos a estudiar la República Conservadora, que es la construcción del Estado chileno, la base del Estado chileno, que se va a desarrollar entre 1831 y 1861, y también vamos a estudiar la figura de Diego Portales como el gran ideólogo de esta República Conservadora. El general José Joaquín Prieto, además de poner fin a la guerra civil, marcó el inicio de la era conservadora, empeñándose en dar estabilidad al país y en diseñar instituciones que rigieron durante gran parte del siglo XIX. Es decir, José Joaquín Prieto, luego de triunfar en la guerra civil, asume como presidente de la República entre 1831 a 1841. Ahora bien, es imposible comprender la construcción de la República chilena y de esta República conservadora sin tener la mirada de Diego Portales, que es considerado su gran ideólogo. Diego Portales pertenecía al grupo político de los estanqueros porque él siempre fue un comerciante, ¿ya? Ahora, lamentablemente, Diego Portales no le gustaba participar de la política, pero era mucho mejor político que comerciante. O por lo menos logró mucho más cosas en el área política que en el área económica. ¿Cuál fue el problema de Diego Portales? Fue uno de los comerciantes que recibió el estanco y que a partir del mercado negro no tuvo buenos resultados. Por lo tanto, se metió en la política con el fin de lograr el orden que él consideraba que era necesario para que las actividades económicas crecieran en el país. Y vamos a destacar estas 6 ideas del pensamiento portaliano. En primer lugar, Diego Portales sostiene que el sistema político chileno debe estar sustentado en un autoritarismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el poder ejecutivo tenga amplias atribuciones. Recordemos que el ejecutivo es el del presidente. Entonces, Diego Portales sostiene que el presidente debe tener mayores atribuciones que, por ejemplo, el Congreso o los tribunales de justicia. Y que era necesario este sistema autoritario hasta que hubiera una clase política preparada. O sea, sostiene que debe ser autoritario porque no se encuentran las condiciones para hacerlo democrático. Diego Portales nunca dice que la democracia es mala, solamente dice que el Estado chileno no está preparado aún para la democracia. Luego, habla de un aparato burocrático eficiente. En las cápsulas anteriores, nosotros vimos que uno de los principios de los estados modernos es el de la burocracia. Y la burocracia hace referencia a todas las personas que trabajan en las instituciones públicas. Secretarias, contadores, ingenieros, profesores, atención al cliente, etc. Todos ellos forman parte de este aparato burocrático que para Diego Portales debe ser necesariamente eficiente. Entonces dice, las instituciones debían estar por sobre las personas, es decir, el valor y la importancia de la institución está por sobre el trabajador, que se desempeñaban en ellas y debían funcionar de forma eficaz. Para Diego Portales, los trabajadores o las personas pasan, pero las instituciones se mantienen. Por lo tanto, es necesario que la institución se vea siempre muy bien catalogada. Quizás la idea fuerza más importante de Diego Portales es este ideal de orden. ¿Ya? La obtención del orden interno es una tarea prioritaria
Por lo tanto, crea la Guardia Nacional, también conocida como Guardia Cívica, en donde los mismos trabajadores, artesanos chilenos, se arman en defensa y en el cuidado de las ciudades. Y claramente la exaltación de los símbolos patrios con el objetivo de poder resaltar el nacionalismo y el amor a la patria. Otro aspecto que dice Diego Portales es el rol pedagógico del Estado. Si bien Chile no está preparado para una democracia, es porque no tiene un aprendizaje bien desarrollado. Por lo tanto, es función del Estado chileno entregar educación y construir una cultura cívica, porque la educación va a potenciar el patriotismo. Por lo tanto, es un Estado educador. La educación va a ser gratuita, pero lamentablemente el acceso a la educación no va a llegar a todos. Defensa de la seguridad nacional. Claramente Diego Portales no confiaba en ningún otro país, por lo tanto sostenía que había que ser extremadamente cauteloso, principalmente con Estados Unidos, porque Estados Unidos había aplicado la doctrina Monroe que decía América para los americanos, pero de cierta forma Diego Portales sentía que era salir de la dominación española para ingresar a la dominación norteamericana. Por lo tanto, no confía en Estados Unidos, en ningún otro país, y dice que es mejor ir solito y tranquilo por las piedras. Y por último, la subordinación de las Fuerzas Armadas. El ejército debe obedecer al presidente de la República, al Poder Ejecutivo. Ahí vemos una característica de este autoritarismo y actuar en representación del Estado. Por lo tanto, Diego Portales va a expulsar a todos los militares liberales de las Fuerzas Armadas porque son una posible amenaza. Si nos damos cuenta, Diego Portales sostiene que debe haber un gobierno autoritario y que ese gobierno autoritario debe ser eficiente en sus instituciones y debe velar por el orden, ya que el orden va a permitir el crecimiento de la nación, y también velar por educar a esta nación y crear una cultura cívica, siempre pensando en el territorio nacional y desconfiando de los extranjeros, y por eso el ejército debe estar supeditado al presidente. Diego Portales nunca fue presidente de la República, pero sí fue ministro de distintas carteras. Y dentro de las acciones que tomó Portales de inmediato después del triunfo conservador en la Guerra Civil fue someter a los bandidos y cuatreros que asolaban los campos, ya que eran principalmente asaltaban los campos. Llamó a retiro a la mayor parte de los oficiales del ejército que defendían las ideas liberales y apresó y exilió a muchos líderes pipiolos. Hasta aproximadamente la mitad de la República Conservadora, los liberales salieron totalmente de la escena política nacional porque estaban siendo fuertemente reprimidos. Ahora bien, a partir de estas ideas se va a trabajar la Constitución de 1833, que la vamos a ver en una próxima cápsula, y va a permitir la aparición de los decenios conservadores. Cuando hablamos de decenios, estamos hablando exactamente de gobiernos de 10 años. En este periodo, y a partir de la Constitución de 1833, los presidentes podían acceder a la reelección. En este sentido, José Joaquín Prieto, que fue el primer presidente de la República Conservadora, gobernó 5 años, se volvió a postular y volvió a salir electo, y por eso gobernó durante un decenio, que es decir, 10 años, de 1831 a 1841. Dentro de las acciones que llevó a cabo José Joaquín Prieto en su gobierno es la creación y la redacción de la Constitución de 1833, que va a ser una de las constituciones que más ha durado en la historia chilena, porque duró hasta 1925. Es decir, por solo 7 años no alcanzó a durar 100 años. Se va a enfrentar en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, contra Bolivia y Perú. Ya recordemos que dijimos que en este periodo es muy importante la consolidación del territorio. Y el general Santa Cruz de Bolivia quería retomar al gran imperio o el gran poder que tuvo antes el imperio inca.
Y dentro de los territorios del Imperio Inca estaba territorio chileno. Por lo tanto, se vuelve un aliado de Perú y se vienen en contra de Chile. Y en un primer lugar, Diego Portales se busca el triunfo a partir del patriotismo, pero no lo logra. Pero prácticamente llega a ser chistoso, pero Diego Portales muere, ya es asesinado, y el asesinato de Diego Portales va a hacer surgir esta idea de patriotismo y de defensa de la patria, porque a pesar de que no lo logró antes, con su muerte lo logró, ya que la gente empezó a decir, ¿y por qué vienen otros a matar a este chileno? No, y se vuelve, y el pueblo se levanta y triunfa, y Chile triunfa y pierde Perú y Bolivia, y logra consolidar de cierta forma su poder en el norte. Se descubre el mineral de plata de Chañarcillo y por lo tanto se empieza a explotar ese recurso. Se crean los almacenes francos en Valparaíso y a partir de esto, ya, y del triunfo contra la Confederación Perú-Boliviana, el puerto de Valparaíso va a ser el puerto más importante dentro de Latinoamérica, dejando de lado el puerto del Callao en Perú, y se van a crear estos almacenes francos que van a ser de cierta forma bodegas en Valparaíso, que van a poder guardar los comerciantes y que le va a dar un fuerte impulso al comercio en el puerto. Ya, de hecho, a pesar de que Santiago era la capital, durante el siglo XIX se dio un mucho mayor desarrollo económico, cultural y social en Valparaíso, porque ahí llegaban los principales bancos o las principales empresas, ya que era el centro, el gran almacén de América Latina. Se dictan una serie importante de medidas de carácter comercial, como la ley de cabotaje y la de exportaciones minerales, porque recordemos que uno de los mayores problemas del periodo de organización era la crisis económica. Y Manuel Rengifo, que va a ser el gran contador, el mago de la economía que le pusieron, va a hacer crecer la economía chilena en el gobierno de José Joaquín Prieto y de Manuel Bulnes. El segundo decenio conservador es el gobierno de Manuel Bulnes, de 1841 a 1851. Y aquí ya comienza de forma mucho más seria el tema de la consolidación del territorio. Recordemos que para que un Estado sea soberano, debe existir una población que defienda esa soberanía. Recordemos que dentro de la lógica del pensamiento liberal, cada uno de nosotros somos soberanos, porque pertenecemos a un Estado representativo. Entonces, en ese sentido, la consolidación del territorio también simboliza tener población dentro de ese territorio. Entonces, Manuel Bulnes va a ocupar la zona de Magallanes, va a construir el Frente Bulnes para comenzar a controlar el extremo sur de Chile, va a dictar la ley de colonización, en la cual se envió a personeros chilenos a Europa de cierta forma a convencer a los europeos de que era una buena opción venir y asentarse en el sur de Chile, y por eso se va a iniciar la colonización en Valdivia dentro de su gobierno. Si nosotros nos damos cuenta, en el sur de Chile hay un mayor porcentaje de población francesa, alemana, italiana, y esto es producto de la colonización del siglo XIX. Se funda la Universidad de Chile y ahí se relaciona con el rol pedagógico de Diego Portales. Ya pensemos que la Universidad de Chile, como institución educativa, es una de las más importantes hasta la actualidad. Y la creación de la Escuela Normal de Preceptores, que busca crear profesores para Chile, principalmente profesoras en esa época. Y va a haber un auge económico, principalmente por la apertura de los mercados de California y de Australia. Chile le va a vender trigo a California y Australia porque en esos territorios estaba la fiebre del oro y los campesinos dejaron de producir para ir a poder explotar el oro. Y por último, el último gobierno va a ser el gobierno de Manuel Montt en 1851 a 1861.
existe la abolición de los mayorazgos, que son esta idea de entregar ciertos títulos o ciertas herencias al hijo mayor. Entra en vigencia el Código Civil, que busca de cierta forma crear ciertas normas dentro de la comunicación y el comportamiento y la convivencia de la población civil. Se crea la Ley de Instrucción Primaria con el objetivo de este rol pedagógico del Estado, organizar la educación básica, podría ser hoy día. Se funda la Escuela de Artes y Oficios, ya recordemos que va a ser muy potenciada principalmente por el desarrollo minero, y se va a construir el ferrocarril que va a unir a Santiago y Valparaíso. Y desde esa época se van a generar distintas líneas ferroviarias para la conexión de Chile, que es muy importante porque nuestro territorio, como es largo y angosto, es muy necesario poder generar líneas de comunicación que en esa época eran principalmente producto del ferrocarril. Se produce la colonización de la región de los lagos, que hoy día nosotros conocemos como Puerto Montt, y ocurre en la Revolución de 1851 y 1859, pues el gobierno de Manuel Montt va a comenzar a, de cierta forma, mostrar la crisis del periodo conservador. Van a haber dos guerras civiles, la del 51 y 59, se va a crear la Sociedad de la Igualdad, en donde se va a empezar a organizar el mundo obrero y campesino, y por lo tanto en 1861 se acaba con la República Conservadora y se da inicio a la República Liberal. Sin embargo, estos tres gobiernos sustentan la base de los principios de Diego Portales. Ahora bien, usted en la actividad, en la pregunta número 1, va a utilizar su libro de historia en la página 112 y 113. ¿Ya? Y la pregunta dice: ¿estás de acuerdo con la posición de Salazar respecto a la figura de Diego Portales en la conformación del Estado chileno? Entonces usted va al libro y busca, de cierta forma, cuál es el documento de Gabriel Salazar, y es el recurso 68, que su libro se llama La construcción del Estado chileno, y dice: los hombres fuertes que por sí mismos modelan o hacen modelar al Estado pueden imponer un orden durable, pero ni su carisma, ni la fuerza de que disponen, ni la durabilidad de su obra bastan para garantizar situaciones y resultados históricos de eficiencia y eficacia. En esa forma, con esas palabras, Gabriel Salazar nos está diciendo que a pesar de que estos hombres fuertes, que hace relación a la figura de Diego Portales, logren controlar y modelar el Estado a su gusto, porque nosotros vamos a ver en la próxima cápsula que las ideas de Diego Portales van a ser la Constitución de 1833, pero a pesar de todo eso, no se va a garantizar que ese modelo sea eficiente, ¿ya?, ni eficaz. ¿Por qué? Porque se encarga solo de un aspecto y se olvida de la sociedad civil o de la soberanía ciudadana. Y que eso lo va a demostrar las guerras civiles que va a enfrentar Manuel Montt en su gobierno. ¿Ya? Luego dice, ¿qué elementos de lo leído en estas páginas te permiten apoyar tu posición? Y ahí usted tiene que leer los documentos. Y por ejemplo la posición, porque dice: el país está en un estado de barbarie que hasta los intendentes creen que toda legislación en esta ley es fundamental. ¿Ya? Y eso es el mismo Diego Portales el que está diciendo que hay un lavado de cerebro y que se les trata de decir que son unos bárbaros que no entienden nada y que por lo tanto avalarían cualquier cosa. Entonces eso no significa que lo que haga Diego Portales sea bueno, sino que solamente es beneficioso para él y para su grupo político. Espero que hayan comprendido esta parte de la República Conservadora y nos vemos en una próxima cápsula de historia. Que se encuentren muy bien. Adiós.